Desde el Museo Casa de la Memoria hemos dicho que no somos suficientemente conscientes del daño que ha hecho la guerra en este país. Por lo menos esta generación es una generación que no ha vivido en paz ni un solo día. Debido a todo eso, me despertó la presión, ya soy hipertensa, y me han dado bloqueados al corazón. Muchas de nosotras se han muerto, varias mujeres se han muerto debido a que van somatizando su dolor, se han muerto de cáncer en el estómago, de cáncer de hígado, de cáncer de mama, en el cerebro se le van volviendo unas miomas. Nosotros aquí atendimos más o menos 932 personas y muchas de ellas llegaban aquí con dolores de cabeza frecuentes, con problemas intestinales, con reflujo gástrico. Muchos de estos síntomas se expresan a través del cuerpo. Entonces, por supuesto que se somatizan esos daños y esas secuelas de la guerra en lo político, en lo social, caben también en el cuerpo y se instalan en el cuerpo de los seres humanos. El conflicto armado interno no solo ha dejado miles de víctimas, también secuelas emocionales en quienes han padecido de forma directa algún hecho de violencia. Secuelas que en la mayoría de los casos son difíciles de reparar. Expertos aseguran que la mayoría de colombianos hemos sufrido de algún modo los impactos emocionales del conflicto armado. Pero claro, mucho más aquellos que han sufrido de forma directa el desplazamiento forzado, el asesinato o la desaparición de un ser querido. Fue un 23 de febrero del 2003. Yo estaba fuera del país. Contaron pues, varias historias, pero fue un caso fortuito en un barrio con dificultades de seguridad. Habían paramilitares, sí, y delincuencia o grupos organizados, no sé por qué la gente le daba miedo como hablar también. Estaba en el lugar equivocado, a la hora que no era, pero él siempre, pues como teníamos un negocio, él fue a llevar un cliente a la casa que porque le dio pesar y guardó al señor y pues quién sabe, lo invitaron a algo y llegaron, sí, y lo mataron. Cuando íbamos entrando, yo encontré a un señor campesino brusco y me dijo, oiga señora, ¿usted qué tiene ahí en el pecho? Y le dije, este es el escapulario, llevo a mi hijo amado, el escapulario, que es para mí como el escapulario. Es mi hijo que ustedes lo desaparecieron. Por culpa de ustedes, hoy estoy sola. Ustedes se llevaron a mi hijo y nunca regresó. Este es mi cielo, este es mi ángel perdido, pero llorando. Ya me dio las ganas de llorar. Y el Señor bruscamente me dijo, puedo ser. Este fue uno de los manes que el patrón mandó a desmembrar y lo que quedó lo tiramos al río Magdalena. Fue como el primer día cuando recibí la noticia. Oscar Darío hace apenas
15 años. Fue el único hombre que me quedó. Él salía a vender mercancía porque ellos me colaboraban vendiendo cosas y ellos salían a trabajar a vender. Y entonces se fue a vender mercancía y él cuando se iba a la calle me llamaba por ahí a las 9 de la noche a pedirme la bendición. Y ese lunes no me llamó. El martes tampoco. Yo le dije a la muchacha, Oscar Darío, algo me le pasó. Yo llegué de abajo del metro, en Prado Centro, en un restaurante de los que tienen debajo los metros, pues, pero restaurantes tienen puestecitos, que yo sabía que él comía allá cuando salía. Entonces fui y le pregunté al muchacho que si le había visto a Oscar Darío. Y el muchacho, se sorprendió y me dijo, ¿y usted quién es? Y le dije, yo soy la mamá de él. Él no me dijo en ese momento nada, sino que en ese momento llegó una muchacha a comprar una comida. Entonces él le dijo, ve, esta es la mamá de Oscar Darío. Y entonces él le dijo, ¿cómo así? Y es que usted no sabe que Oscar Darío lo mataron, me dijo ella a mí, usted no sabe que Oscar Darío lo mataron antenoche. Dije, ¿cómo así? Dijo, sí, lo sacaron de allí de un hotel, lo montaron a un carro, le dieron un tiro y a él lo mataron. Entonces el yerno mío me dijo, no, véngase que yo voy a hacerle vueltas, yo voy a averiguar por él, que yo sé a dónde me dan tal vez razón. Entonces fue para la policlínica. Y entró como 2 veces, volvió a tomar del muchacho, volví allá, cuando en la tercera vez se encontró con un muchacho que él conocía. Le dijo, hombre, vamos a ver más de Oscar Darío, que es que lo estaba buscando la mamá. Dijo, él está aquí, él está en el Salón Azul, él está en esta coma. Cuando llegué, yo un médico muy formal, y llegó, me preguntó que yo qué era con él. Dije, yo soy la mamá. Y me dijo, él acaba de morir. Bueno, desde el Museo Casa de la Memoria hemos dicho que no somos suficientemente conscientes del daño que ha hecho la guerra en este país. Por lo menos esta generación es una generación que no ha vivido en paz ni un solo día, y esos daños que contabilizamos en homicidios, en desapariciones, en violaciones sexuales, en daños evidentes, son también daños psicológicos y son daños a la cultura. La mayoría de las víctimas que nosotros conocemos y con las que hemos trabajado acá de manera directa en la Fundación han pasado 10 años sin que hablen de ese hecho traumático, sin que hablen de que se quedaron sin condiciones económicas para vivir, de que perdieron su vivienda, de que perdieron un familiar querido. Se me enredó la vida, pues igual mi vida siempre ha sido como un poquito, me ha tocado difícil desde siempre, pero fue como si se me devolvieran los duelos, me devolví, sí, entré en crisis económica total, de perder la casa, de perder el negocio y de no tener ganas de seguir pues como luchando, pero sí tuve muchas veces, hasta semanas enteras de organizarme, buscar mi mejor look para irme a ganar el día y no hacerlo, sabiendo que pues vivo el día. En mi soledad, en mi dolor, de tomar licor los fines de semana o de escuchar música pues fea y maluca. Uno cuando recibe una noticia de estas, a uno le quedan 3 caminos en la vida. Primero, o meterme a la droga, y lo hicimos. Me sentaba en un bar en Guayaquil, en el viejo Guayaquil, media pasta mesa y me tomaba 2 o 3 tragos y ya estaba inconsciente. Luego nosotras buscamos la soledad, encerrarnos con el dolor hasta morirnos, para poder reunirnos con el que se había desaparecido. Y lo ensayaba y tengo una hermana que permanentemente está conmigo, y me decía, Tere, mire, está el desayuno, el almuerzo y la comida. No, yo no quiero nada. Cuando me dijo, usted va a acabar con toda la familia, eso me puso a pensar. El tercer camino que yo escogí fue el camino, la ayuda espiritual. Para mí fue horrible, me dio muy horrible, me dio porque, mejor dicho, desde ahí yo era muy aliviada. A mí no me dolían ni mis uñas siquiera. Y después de que me sucedió todo eso, ya no me provocaba salir a trabajar. Ya me provocaba estar en la cama, pensando y llorando. Me puse a vender en la casa ya como cervecita y trago, y ya me dio fue porque fin de semana tomaba en la casa y me ponía a llorar, acordarme de todo lo que me había sucedido.
Después de todo eso comencé a sentir todos los males, de todo me daba. Cuando yo fui donde el médico me dijo que tenía presión alta. Yo me vi muy mal, entonces me llevaron para el 12 de octubre donde tenía mi historia primero y ya no me hospitalizaron porque me ha dado el primer bloqueo al corazón y enseguida me dio el segundo, me han dado bloqueo al corazón. Entonces yo digo que todo eso fue lo que me ha despertado tanta cosa porque yo no sentía nada. Que más usted no imagina que uno siente que es que los hijos le llevan a uno media vida. Muchas de nosotras se han muerto, varias mujeres se han muerto porque debido a que van somatizando su dolor, se han muerto de cáncer en el estómago, de cáncer de hígado, de cáncer de mama, en el cerebro se le van volviendo unas miomas y se mueren de eso. Entonces ya nos queda la reflexión para las demás. Muchas de estas se sumen en unas depresiones profundas que les impiden seguir laborando, seguir estudiando, poder compartir y socializar con las personas que están en su mismo núcleo familiar, porque hay muchas de ellas que incluso han perdido el aula, se han refugiado de tal manera que no hay posibilidades de que puedan seguir una vida social, una vida comunitaria como anteriormente lo tenían. Ellas y ellos tienden a tener enfermedades terminales muy fuertes. El cáncer, por ejemplo, es una cosa que aparece porque son perdones que no hemos logrado hacer, ¿cierto? Muchas víctimas del conflicto armado sufren de cáncer o somatizan el asunto en dolores físicos, ¿cierto? En dolores que no permiten caminar de alguna manera, otros que no permiten hablar, y son todos esos asuntos que han sido callados. Yo no quiero ir donde el médico porque me van a curar ese cáncer, yo quiero reunirme con mi hijo. Mire, ¿hasta dónde son los alcances del conflicto armado? ¿A dónde nos ha llevado el conflicto armado? Que damos la vida por esos hijos que desaparecieron. Nosotros tenemos muchas víctimas que hoy sufren cáncer o que han muerto de cáncer y que son registradas como enfermas de cáncer, pero nadie dice producto del desplazamiento, producto de las muertes. Hemos tenido muchas víctimas que hoy en día tienen unas enfermedades psicológicas muy fuertes. Tenemos víctimas que no volvieron a hablar después del desplazamiento, que ya no tienen capacidad de comunicarse. Y eso todavía no se ha contabilizado. La proporción de los recursos que se invierten en atención psicosocial obviamente siguen siendo pequeños, o sea, puede haber mucha más demanda. Obviamente la gran mayoría de los recursos se canalizan es en el tema económico, en la indemnización, y que sabemos que solamente la indemnización no le va a llenar a la gente ese vacío, ni la va a sacar de esa tristeza que aún siente y va a quedar como, no va a ser una reparación integral. Con la Ley 1448 hay un capítulo específico dedicado al tema de atención psicosocial y se ha creado un protocolo de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado y se debe hacer un plan de atención y recuperación psicosocial. Creo que la ley en ese sentido otorga elementos que se van materializando. La ley se volvió una oportunidad para que las víctimas pudieran conocer las instituciones. Creería que ha habido digamos, algunas falencias. Si bien todo el mundo lo habla, lo dice como una necesidad, no son muchas las acciones que uno ve en realidad en los municipios, en el territorio, ejecutándose. Pero cada vez hay mayor conciencia de que el componente psicosocial es parte fundamental de cualquier proyecto, bien sea en el marco de procesos de retorno, reubicación, de reparación colectiva o de atención a una víctima que tiene que estar incluido.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llamar la atención, las organizaciones de la sociedad civil, la administración municipal, la misma unidad de atención para las víctimas, hacer un mayor esfuerzo para que las personas entiendan por qué deben acudir a estos espacios y por qué son importantes esos espacios, y mostrar con hechos, porque hay muchas víctimas que han acudido que después de hacer todo este proceso pues muestran un cambio de actitud muy grande. Yo creo que en este país la salud mental tiene que convertirse en una prioridad, y lo hemos dicho, si Héctor Abad Gómez hoy estuviera vivo, su prioridad no fuera el agua potable, sino la salud mental. Eso contaba el Señor con una tranquilidad que yo dije, ¿de qué está hecho esta gente? Y cuando entré donde don Ramón le dije, viejo decrépito, asqueroso, tú no vales la pena. El ser más horrible que tenemos sobre la tierra es que ni un animal. Y salí y me paré en un patio contiguo al auditorio y le dije, Señor, si esto es así, ayúdame. Ayúdame, Señor, a salir de este caos, no más. Me quedé por ahí 5 segundos y le dije, hijo, ¿y si eso fue así? Si algo hiciste, que Dios te perdone, pero ayúdeme a salir de esto. Y de un momento a otro empecé a avanzar como para salirme, porque no me sentía capaz de las boconadas que había dicho ese señor. Y me devolví mejor. Le dije, Señor, y el tipo, habían levantado la sección, y el tipo estaba así, y estaba como tembloroso. Y le dije yo, Señor, vengo a recoger mis palabras. Si mi hijo viviera, sería el médico de mi familia y sería el médico de ustedes. Yo mientras tenía ese odio, ese rencor, yo decía, qué tan bueno yo saber, le decía al primer hijo mío, que se me apareciera en sueño que me dijera que no había matado. Yo me creía como muy guapa, salía, no sé, pues de la misma, yo era con una ira. Y yo comencé ya como a saber de que no podía echarle la culpa. A ver, me hicieron muchas maldades, pero yo no puedo culpar al otro. Yo le pido a todos que tengan tanto odio y tanto rencor, que la peor enfermedad es el odio y el rencor. Porque yo cuando comencé a sanar mi corazón, primero que todo, de reconcilié y perdoné, yo ya me siento muy aliviada. Los niños y las niñas que son reclutados o que han sido llevados a la guerra, no solamente sufren esos efectos cuando están niños y niñas, sino también cuando ya son adultos y regresan o son desvinculados. Son niños miedosos, son niños apáticos. Hay un estudio muy bonito que hizo en su momento varias universidades que nombran que los niños y las niñas tienen menores posibilidades académicas, es decir, que el rendimiento escolar es mucho menos en aquellos niños que han sido víctimas del conflicto armado. Los grupos armados ilegales también tienen unas afectaciones. Si miramos solo las personas o los niños que fueron reclutados de manera forzada, pues imagínate que a ti te lleven, te obliguen a estar en un conflicto, en una guerra, a usar un arma que tú nunca has usado, a dispararle a un ser humano, a un congénere tuyo, pues eso tiene que traer unas afectaciones psicológicas fuertes. De hecho, cuando hablamos de los efectos de la guerra, pues sobre todo nos referimos a los homicidios, pero no a los daños emocionales, a las pérdidas, por ejemplo, de escolaridad. ¿Cuántos niños han perdido días y meses y años enteros de escolaridad? Digamos, ha diseñado unos programas específicamente para estas afectaciones emocionales que tienen las víctimas del conflicto armado. Obviamente entendemos que si no se aborda lo emocional y este tipo de afectaciones, difícilmente se puede avanzar en otro tipo de medidas de reparación. Básicamente son estrategias grupales, donde hay varios encuentros, estamos hablando máximo de 9 encuentros,
Hay unos puntos fijos que estamos trabajando en Medellín y otros móviles, es decir, vamos también a los municipios. Todos los acompañamientos psicosociales son, digamos, que pueden venir la lúdica, el juego, el trabajo sobre cada uno y cada una, la identidad que se pierde también cuando nosotros somos víctimas del conflicto armado, cómo recuperamos la credibilidad en el otro, cómo recuperamos la credibilidad en este país, cómo recuperamos la credibilidad en nosotros mismos. Cierro mi pieza, yo cojo la almohada y grito y así que yo descanso. Hay una cosa que en el acompañamiento que yo hice en los procesos del Oriente Antioqueño y que también he hecho en otras regiones del país, es muy bonito. La gente cuando va comprendiendo lo que pasó, la forma como pasó, y cuando se va encontrando con otras personas con las cuales puede empezar a compartir y hablar sobre eso que pasó, va pasando algo, y es que la gente empieza a recuperar sentidos y empieza a comprender que su sufrimiento no es solamente el sufrimiento personal que le acaeció a esa persona o a esa familia, sino que hay otras personas, otras vivencias, y se va dando una solidaridad. También la unidad tiene un instrumento que se llama el PARI, Plan de Asistencia, Atención y Reparación a las Víctimas, que es una entrevista que se tiene personalizada con la víctima, donde se le cuenta cuáles son esas medidas de reparación. Se habla específicamente de la medida de rehabilitación, que tiene que ver cómo se recupera en esa parte emocional, tanto desde lo individual como desde lo comunitario. Y en ese proceso la gente va generando unos lazos de fraternidad y de solidaridad que los cohesionan, los vivifican y les permiten en ese proceso recuperarse incluso emocionalmente. ¡Basta ya de secuestros y desapariciones! ¡Haz algo y algo para que no te toque a ti! Mira, lo único que les digo a ellas es, no perdamos las esperanzas. Tenemos que estar las víctimas unidas, porque el abrazo mío es un abrazo para todas. El cariño que yo puedo darle a una mujer cuando llega tan triste a la organización es el abrazo, el beso. Cuando nosotros nacimos, todo el mundo nos sacaba el cuerpo porque éramos unas delincuentes, porque mujeres desplazadas, siempre bien revictimizándolas. Entonces a las mujeres, salgámonos de este caos que tenemos, busquemos ayuda. Ahora le doy gracias a Dios nuestro Señor, porque yo creo que primero que todo Dios nuestro Señor me ha dado mucho valor. Y enseguida he encontrado compañeras y el apoyo de Teresita con todos ellos en víctimas muy queridos, que me han comprendido y que me han dado mucho cariño, que han sabido escucharme, porque yo digo que lo mejor para uno es que lo escuchen. Uno como que conversa y se siente escuchado y uno descansa. Yo me siento bendecida y amada por el Señor, sí. Soy una mujer nueva, sí. Sin cambiar nada, o sea, sin dejar mi historia, porque las cicatrices todas las tengo, pero esa es mi vida. Mi experiencia es que normalmente el tipo de experiencias vividas y los dolores causados no se quitan totalmente, es decir, la gente aprende a convivir con el dolor, ¿sí? Es decir, estamos en una sociedad hedonista, la sociedad hedonista busca siempre eliminar el dolor y maximizar el placer, ¿cierto? Eso es una mentira en la vida de los seres humanos. En la vida de los seres humanos siempre habrá dolor. Yo diría que no se recupera del todo. Yo creo que se transforma el dolor en propuesta, yo creo que se transforma el dolor y la angustia en acciones para la no repetición, yo creo que se transforma el dolor en ciudadanía plena y en esa búsqueda porque esto no vuelva a suceder. Pero yo creo que el dolor se queda guardado porque las pérdidas son tan grandes que ahí hay un lugarcito que siempre te va a recordar el lugar de víctima, y habrá unos que se queden ahí, pero habrá otros que lo transformen en alegría, en propuesta para que no les pase a otros. El dolor nunca, nunca, nunca se cura, pero le dan a uno como unas pildoritas cuando uno está pidiendo ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra, porque tenemos mujeres con psiquiatra. Eso nunca se va a curar porque
como les dije al principio, uno el día a día, son las 4 de la mañana, dormí 2 horas. De pronto una llamada ahora, sea para decirme que encontraron a mi hijo, vivo o muerto, pero que lo encuentren. Ese es como el día de nosotras. Y eso es una enfermedad incurable, porque eso se muere con uno. Desde el Museo Casa de la Memoria hemos dicho que no somos suficientemente conscientes del daño que ha hecho la guerra en este país. Por lo menos esta generación es una generación que no ha vivido en paz ni un solo día. Debido a todo eso, me despertó la presión, ya soy hipertensa, y me han dado bloqueados al corazón. Muchas de nosotras se han muerto, varias mujeres se han muerto debido a que van somatizando su dolor. Se han muerto de cáncer en el estómago, de cáncer de hígado, de cáncer de mama, en el cerebro se le van volviendo unas miomas. Nosotros aquí atendimos más o menos 932 personas y muchas de ellas llegaban aquí con dolores de cabeza frecuentes, con problemas intestinales, con reflujo gástrico. Muchos de estos síntomas se expresan a través del cuerpo. Entonces, por supuesto que se somatizan esos daños y esas secuelas de la guerra en lo político, en lo social, caben también en el cuerpo y se instalan en el cuerpo de los seres humanos. El conflicto armado interno no solo ha dejado miles de víctimas, también secuelas emocionales en quienes han padecido de forma directa algún hecho de violencia. Secuelas que en la mayoría de los casos son difíciles de reparar. Expertos aseguran que la mayoría de colombianos hemos sufrido de algún modo los impactos emocionales. Y pues quién sabe, lo invitaron a algo y llegaron, sí, y lo mataron. Cuando íbamos entrando, yo encontré a un señor campesino brusco y me dijo, oiga señora, ¿usted qué tiene ahí en el pecho? Y le dije, este es el escapulario, llevo a mi hijo amado, el escapulario, que es para mí como el escapulario. Es mi hijo que ustedes lo desaparecieron. Por culpa de ustedes, hoy estoy sola. Ustedes se llevaron a mi hijo y nunca regresó. Este es mi cielo, este es mi ángel perdido, pero llorando. Del conflicto armado. Pero claro, mucho más aquellos que han sufrido de forma directa el desplazamiento forzado, el asesinato o la desaparición de un ser querido. Fue un 23 de febrero del 2003. Yo estaba fuera del país. Contaron pues varias historias, pero fue un caso fortuito en un barrio con dificultades de seguridad. Habían paramilitares, sí, y delincuencia o grupos organizados, no sé por qué la gente le daba miedo como hablar también. Estaba en el lugar equivocado, a la hora que no era, pero él siempre, pues como teníamos un negocio, él fue a llevar un cliente a la casa que porque le dio pesar.
y guardó al Señor.